Buenas tardes, chicos, bienvenidos. De este lado los saluda Maflo Piacuadio a todo calibre. Primero que nada, felicitaciones por esta nueva pantalla grande, este nuevo film que nos dejó a todos anonadados. Y mi consulta es para cada uno de ustedes, que me respondan con una sola palabra o si quieren explayarse un poco más. ¿Cómo fue el desafío frente a esta grabación? ¿Sí? ¿Qué creen que desafíos afrontaron? Me tocan primero a mí porque estoy primero a no hay problema. Bueno, para mí fue desafiante porque Matilda, que es mi personaje, tiene una personalidad como muy para adentro, muy reprimida, como una cosa muy cerrada, y yo soy absolutamente todo lo contrario, así que me pareció muy interesante como tocar esas teclas y conectar un poco con esa cosa un poco más insegura, un poco más para adentro, así que bueno, eso fue quizás lo más desafiante. Además de que tengo escenas medio fuertes y gente que conozco la va a ver, pero bueno. Mamá por Mamá por suerte tampoco la va a ver. Para mí es una película, el desafío de esta película era contar esta intimidad, esta familia, esta incomodidad. Me parece que el desafío era contar este universo que es tan particular de esta película. Y cuando la vi creo que lo logramos, ¿no? Lo logró la directora, no me equivoco. Igual una última, así que ya van a decir todo y voy a decir eso. Me parece que el gran desafío era contar esta historia con estos climas tan distintos, tan particulares. En lo personal era muy difícil para mí sacarme todos los gestos de encima y las miles de caras que hago por segundo. Y es algo que me remarcaba mucho. Mariana fue un gran trabajo de dirección, estar ahí ella tenía muy claro de entrada cómo era la película, cómo era cada personaje, y para mí no hay nada mejor como actriz tener gente cerca que tiene claro lo que quiere y hacia dónde va, porque eso hace que uno confíe, se suba al tren y vaya, así que creo que es un gran trabajo de Mariana y por supuesto de todos mis compañeros y el equipo. Igual las escenas de tus gestos se usaron para unos bloopers. Yo creo que el desafío, como verán, soy el único caballero en este mundo femenino. Creo que la película tiene una mirada profundamente femenina y evidentemente me sentía responsable de proponer una mirada sobre la masculinidad muy crítica. Había que serlo, porque la película naturalmente tiene ese perfil, pero al mismo tiempo había que ser bastante encantador, porque para que funcionara, el gran desafío era ese, ¿no? Es muy difícil no juzgar a estos personajes tan negativos. Casi siempre me toman personajes negativos. Te puedo preguntar por qué. Porque es la segunda vez que lo convoco. Y el otro es peor. El otro es peor. Entonces, esta está bastante bien. Eso es lo que quiero decir. Bueno, desafío para mí, ópera prima, así que era un gran desafío poder llevar adelante la trama y todas las temáticas que yo quería tratar y bueno, en un contexto de una familia, pero también atravesada por digamos, el deseo y se hablaba de la sexualidad de una forma explícita, con personajes también un poco polémicos, como es una empleada doméstica, hablando de sexualidad. Entonces había como muchas cosas a tocar que eran complejas y que había que manejarlas de una forma muy sutil, a mi parecer, y que tenían que tener el tono preciso para que funcionen y para que se exprese la película y para que el tema vaya por delante digamos, de la mirada más vacía sobre el tema. Entonces era un desafío y la verdad que trabajar con cada uno de ellos hizo que se embarque, que funcione y que básicamente se cuente y tengamos una peli sólida con un verosímil que está buenísimo, por lo menos así. Gracias. Javier Ardis, acá, buenas tardes, felicitaciones de Cine Argentino Hoy. ¿Cómo fue la construcción de tu personaje y la relación con cada uno para poderlos trabajar y también con la directora? ¿Cómo estás? La verdad es que no tuvimos mucho tiempo previo para ensayos, por lo menos en mi caso, y a lo mejor eso es siempre un poco así, soy un poco con 20 cosas a la vez, y Mariana un poco me quería matar al principio, pero yo le dije, confía, yo voy a confiar en vos, confía en mí, que yo me voy a saber hacer dirigir. Y fue, como dije antes, un gran trabajo, un gran trabajo de dirección. La verdad estaba muy encima de cada cosa. Para mí era un desafío hacer un personaje tan distante, a lo mejor frío, de pocas palabras.
entonces yo me distraigo fácilmente. Sí, me porque tenés allá, allá, sí, ¿va todo bien? Son tus fans. Así que sí, fue todo un desafío, la verdad. Mari, ¿cómo lo trabajaron el trabajo también con los actores y todo? Porque tenemos escenas muy jugadas y muy sabrosas, ¿cierto? Sabrosas. Es un adjetivo que no habían usado hasta ahora. Nos gusta, ¿eh? Las escenas de las comidas son sabrosas. A mí me hicieron comer unas cosas riquísimas. Sí, Comí toda la película. El trabajo creo que fue muy meticuloso con cada uno. En principio sí, trabajamos en los ensayos, pero también hubo algo en armar el personaje desde el diálogo nuestro y desde los encuentros, que era tratar de contar todo con lo menos posible, que bueno, obviamente es lo que todo director siempre espera, pero que se daba de una forma muy particular porque había que generar una tensión constante entre las miradas de los personajes, entre los vacíos, entre el silencio, entre lo que se estaba diciendo y no se quería decir. Y eso se trabajaba con los gestos de la mirada, de la ceja que levanta Camilo, de muy chiquitito todo. Entonces, ese trabajo se hace de una forma muy sutil con grandes actores que lo logran llevar adelante. Así que para mí fue un placer todo el trabajo y la construcción. La película llegó al Festival de Cine de Toronto. Quiero saber, Eugenia, tuviste un par de cosas en tus redes sociales, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Bueno, siempre se agradece que la película pueda viajar y es súper interesante también poder tener esta experiencia. Para mí es un mundo muy nuevo el de los festivales y me hubiese encantado que estuviéramos todos, pero bueno, todos estaban con trabajo y proyectos. Pero tuvimos muy buenos comentarios, fue una locura porque estaba toda la gente ahí de Canadá y hablaban en inglés y salíamos y nos daban sus devoluciones, estaban contentos, incómodos, que era lo que nosotras queríamos. Así que muy agradecida con estas cosas que nos toca vivir. Gracias. China, acá para TN Show. Quería saber cómo te había llegado la propuesta y recién hablabas de las cosas que tuviste que desaprender tuyas para el personaje. Quería saber qué cosas propias tuyas le pudiste meter al personaje. La verdad que no encuentro ninguna similitud con Linda. Sí me tocaba mucho el tema de la maternidad. Para mí era un personaje en el que se tenía que sentirle empatía con el público y me preocupaba al principio porque yo decía, ¿cómo vamos a hacer para que una mujer quizás tan distante al principio, tan fría? Y Mariana me hablaba del mundo que tiene ella y es verdad, cuando la película sale del mundo de la casa y van al mundo y al entorno de ella, se entiende perfectamente por qué ella es como es, por qué reacciona como reacciona. Es una mujer que al principio es de alguna manera medio acosada en la casa, porque muchos dicen, no, ella entra a seducir a todos. Yo lo veo al revés. Y creo que también habla del abuso de poder que pasa en muchos lugares, porque ella no tiene opción, necesita trabajo, es una madre soltera, como la realidad de muchísimas mujeres. Y ese tema en particular de la maternidad me tocaba muy profundo, y es como con lo que más empaticé. ¿Y cómo te llegó la propuesta? Me llegó la propuesta... Me mandaron, no me acuerdo. No, me contaron esta historia y yo al principio no entendía muy bien a dónde iba. Todavía no había hablado con Mariana, la directora, y yo pedí y dije que por favor, ojalá fuera una mujer quien la dirigiera, porque para mí era muy importante las sutilezas y la perspectiva de dónde tenía que estar contada, y se dio todo como todos queríamos, creo. Les pregunto desde Mundo Gaming, Sofía Reynoso, periodista y locutora, ¿qué fue lo que más le atrajo a cada uno del guión de Linda? Me estás mirando a mí. En esto no había orden, está al frente. A mí me pasó un poco lo mismo que estaba diciendo la China recién, que es que cuando me llegó el guión no terminaba de entender qué forma iba a tener. Y cuando me junté con Mariana, como fui entendiendo cuál iba a ser el código y cómo íbamos a contar todo esto, y me pareció una oportunidad muy linda de contar todo esto que podría ser contado de una manera totalmente diferente, de una forma tan sutil y tan linda. A mí me resultó muy interesante, principalmente la mirada de ella y de esta historia. Yo creo que eso nos convenció un poco a todos cuando escuchamos a Mariana, la manera que quería contar esta historia, lleno de sutilezas y de silencios y de incomodidades, y esto que decía recién la China de que digamos, nosotros hacemos de
una familia que vemos que alguien nos entra a seducir y del otro lado la persona que entra a seducir no entra a seducir y se siente totalmente, no totalmente, pero acosada de cierta manera o sin escapatoria de estas miradas de estas personas que están ahí como buscando una salida a su vida rutinaria y cotidiana y aparece, y el prejuicio de que alguien tan linda, y valga la redundancia del título con linda, digamos, es un No me había juego. dado cuenta. Lo hicimos sin querer. Digamos, también, ¿no? Como que alguien entre cuando decís, entra a trabajar, ayudar en la casa con la limpieza, el prejuicio ese de que alguien sea bello no lo puede hacer, todo eso que incomoda está en la película, o sea, nos incomoda a nosotros los personajes en Linda también. China, buenas tardes. Acá. Ah, ¿Cómo estás? del cielo. Sí, perdón. Muy lejos, pero estoy acá. Te quería preguntar qué fue lo que más te gustó de vos como actriz en esta película. Vos decís los compañeros. No sé, me cuesta como... te puedo decir que es un proyecto que disfruté mucho y me gusta a lo mejor poder seguir apoyándome. Me parece muy importante, soy una persona que necesita que la dirijan, siempre. Y confío mucho en eso, pero no sé, no me gusta la verdad. ¿Qué me gusta de menos? Hola, disculpen, acá Lauta y Rocío de Peliplat. En principio queríamos preguntarles cómo abordaron como elenco y dirección de actores la tensión sexual que hay a lo largo de la película y a su vez como hay diversas relaciones de poder y de género en eso, a su vez, cómo quisieron abordarlo para que el espectador pueda percibirlo y a su vez tanto enfocado al espectador femenino o masculino con esas críticas que se notaban a cada actitud de los personajes. Mariana. Pero vamos a repasar. En primer lugar, como elenco, como trabajo de elenco también, la tensión sexual que se vivió a lo largo de la película y eso también a los actores. Y en cuanto a... Rafa es No, sí. No, pero es verdad, yo un poco había empezado a hablar de este tema antes, que el kit es este. Yo creo que todas las ficciones hablan solo de tres cosas, de la muerte, del amor y de la pulsión sexual, que no es ni la muerte ni el amor y que se les parece, ¿no? Y que es inexplicable, ¿no? Ella decía, para el personaje de ella se siente acosada, en realidad viene, el padre la primera acción que tiene la confunde con una compañera de la hija, porque no puede concebir que la persona que va a estar a su servicio sea además irresistible sexualmente, ¿no? Es incompatible con cualquiera de las normas cívicas la pulsión sexual, con todas. Creo que uno de los desafíos de mi personaje, que es el padre, el sostén, la columna, el que provee la guita en esa familia, él lo que no puede soportar es que Linda tenga relaciones con toda la familia menos con él, ¿no? Creo que ahí hay un punto muy sutil. Te vi. Creo que... Dejen algo para la película. Ya la vieron todo. Ahí acá, en casa, viendo otra película. Y me parece que ahí hay un punto de Mariana muy interesante en ese, por eso hablar yo de una mirada femenina, ¿no? Es decir, nos tuvimos que olvidar de las reglas de seducción obvias, de cómo hubiera funcionado esto en una película en los 90, ¿no? Y eso era muy interesante porque al mismo tiempo no conocemos las respuestas a las preguntas que nos hicimos, ¿no? Están abiertas, ¿no? A mí me interesaba, perdón, trabajar el personaje de la China desde el lugar que ella no llega siendo una chica sumisa, que tiene cierto porte. Tiene una personalidad parca, fría, distante, pero está plantada y no responde a lo que quizás es la expectativa de la familia de que sea invisible. Entonces, ante eso, hay una contradicción que empiezan a sentir ellos y hay una nueva mirada sobre este personaje, más allá de la primera, digamos, de que es linda, que es bella, sino como que tiene algo este personaje que me incomoda y que me hace accionar hacia algún lado. Y eso me parecía que estaba bueno y que ella no mire para abajo, que ella responde a eso. Y ahí empieza a chocar un poco y ahí empiezan a pasar distintas cosas con cada uno y se empieza a dar algo que sí, que es polémico. Bueno, ella responde
responde, ella se la juega, ella se acerca al chico, ella se acerca al personaje con diferentes matices y sin un objetivo concreto de seducir, sino exponiéndose. Y me parece que eso está bueno porque se empiezan a armar distintos mecanismos con cada uno, y quizás algunos van hacia lo más clásico, que es en relación al personaje de Camilo, ¿no? Que hay como ciertas reglas de seducción de una generación que están ahí expuestas, que fracasan rotundamente. Y bueno, y todo esto hace que ella empiece a girar un poco en su personaje lentamente hacia un lugar de mayor poder en la casa. Y a mí me interesaba eso, ¿no? Cómo se da vuelta y cómo de repente hace uso de ese poder para conseguir lo que ella quiere, sin un objetivo siniestro, sino como dejándose llevar, porque tiene una mentalidad más abierta y porque explora y porque se la juega por el personaje que le interesa. Hola, buenas tardes. Camila Verón para Hablemos del Cine. Mi consulta era qué aspectos consideran que destacan y diferencian a esta película de las demás producciones actuales que hay en el momento. Tampoco hay tanto. ¿Cuáles serían? ¿Hay algo ¿Puedo opinar? Sí, no. Solo si las viste todas. No, para mí hay algo que fue muy interesante de esta película y que creo que también se diferencia un poco de por lo menos lo que yo estuve viendo, que es que lo más importante es cómo pasa lo que pasa, ¿no? Como todos estos silencios y todo este mundo que les estamos contando que construimos tan meticulosamente tiene un atractivo diferente y genera algo distinto. Por lo menos yo cuando la vi, que la vi como espectadora y soy una persona a la que le cuesta mucho concentrarse, ¿no? Me sumergí y... Sí, no tengo concentración. Ya me distrajiste. me sumergí y al mismo tiempo me fue como llevando y pude como ver todas esas sutilezas que me parece que no sé si no son tan habituales, pero me pareció muy lindo poder hacer algo nacional que tenga esas características, ¿no? Como más de los silencios que de los gritos y cosas a las que uno quizás está más acostumbrado, ¿no? A actuar y que todo sea mucho más sutil y mucho más chiquito. A mí me parece que es algo particular y que fue muy lindo hacer. Perdón, estoy con un tema con los